Les damos la bienvenida una vez más a la Iglesia Cristiana Hispana Internacional. Esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que se llama Jesucristo es su respuesta para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:15. Aquí lo voy a estar poniendo y vamos a leer del 15 al 21, me parece que es. Y dice, hablando de Jesucristo, dice: por todos murió Jesucristo, para que las personas que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó también por ellos. Una vez más, dice que Jesucristo murió por todos nosotros, para nosotros los que estamos vivos, ya no vivamos para nuestra carne, sino que ahora tenemos que vivir para Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos, que es? Nueva criatura es. Y dice: las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida a diario y tratar de ser mejores, ¿verdad? Y dice que cada una de las cosas que estemos viendo tienen que ser nuevas, ¿verdad? Tenemos que comportarnos de una manera diferente. Si antes éramos tímidos, ahora tenemos que ser un poco más atrevidos, ¿verdad? Entonces, si antes, digamos, éramos de cierta manera, tenemos que comportarnos de una manera mejor, pero no de acuerdo a nuestra propia mente o de acuerdo a la opinión de alguna persona, ¿verdad? Sino de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos que ahorita en el mundo existen más de 7,000 millones de personas. 7,000 millones de personas, imagínense. Y todo el mundo, hermanos, piensa como que Dios ya se retiró, ya se jubiló. Todo el mundo quiere tomar su lugar. Y nos vienen y nos dan sus ideas de ellos y de ellas. Pero nosotros sabemos que solamente Dios, hermanos, es el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Y como sabemos, lo único que interesa en esta vida, la única cosa que realmente importa en la vida es poder obtener la salvación de nuestras almas. Porque si no la obtenemos, la palabra de Dios dice que vamos a ser echados junto con Satanás y junto con todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y todas las personas que se rebelan en contra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que los demonios solamente son ángeles, pero desobedientes, ¿verdad? También sabemos que Dios hizo a Satanás. Entonces nosotros, hermanos, si no tenemos cuidado, vamos a ser parte de ese grupo, ¿verdad? Algunas veces liderados por líderes religiosos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No dejarnos llevar por las palabras de personas, ¿verdad? Que nada más están en el evangelio por lucro personal. Dice la palabra que son ciegos guiando a otros ciegos. Y dice que ambos van a caer en un hoyo espiritual, ¿verdad? Que es el lago de fuego. Entonces tenemos que dejarnos llevar por esa palabra, ¿verdad? Como la situación y la vida de cada persona es diferente, es necesario que la estudiemos mucho y la apliquemos a nuestra propia vida, ¿verdad? Amén. En el número 12 dice, en el número 17 de nuevo dice del modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice, y todo esto proviene, ¿de quién dice que proviene? De Dios, ¿verdad? No proviene de nosotros. Dice, quien nos reconcilió. Reconciliar es cuando uno está enojado con alguien y luego ya hace las paces, ¿verdad? Dice que quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Dice que Dios nos reconcilió con Él, con Dios, por medio de Jesucristo. Y nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación, ¿verdad? Entonces acuérdense, Jesucristo es nuestra respuesta, ¿verdad? Dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, la humanidad, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. Fíjense qué cosa tan grande, ¿verdad? Dice ahí en 2 de Corintios 5:19, dice que Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, no tomando en cuenta nuestros pecados. O sea que cualquier cosa que nosotros hagamos es automáticamente perdonada, ¿verdad? Es algo increíble. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Y dice, pero nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y dice, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Amén. ¿Embajadores dónde, hermanos? En nuestro trabajo, en nuestra escuela, con las personas con las que nos desenvolvemos, ahí con ellos somos embajadores de Cristo, dice. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense quiere decir hagan las paces con Dios.
Dice, al que no conoció pecado, a Jesucristo por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Y es una promesa bien grande la que Dios nos da, ¿verdad? Él nos da la promesa de vida eterna en su reino, cuando nosotros tenemos a Jesucristo como líder, ¿verdad? Desgraciadamente mucha gente, hermanos, se equivoca, ¿verdad? Y luego traen una Biblia, pero realmente de la Biblia no la usan mucho, o la usan para torcer las palabras, para sacarle dinero a la gente. Y eso se ve mucho, ¿verdad, hermanos? Hay muchos obreros y obreras fraudulentas que hablan solamente de prosperidad. Nosotros debemos de hablar solamente de Jesucristo, no de otra cosa, de Jesucristo solamente. Amén. Y sí está bien que diezme el que guste diezmar y que ofrende el que guste ofrendar, pero no se debe de estar pidiendo o poniendo cargas monetarias más allá, ¿verdad? De lo que las pobres personas puedan dar o querer en forma voluntaria ofrendar, ¿verdad? Vamos ahora a leer en Hebreos 9, 11 al 22. Les voy a pedir que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Y dice en el Hebreos 9, 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, del reino de Dios, Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, por el más amplio y más perfecta iglesia, no hecha de manos de hombres, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre Jesucristo, entrando en el lugar santísimo, como estábamos cantando, habiendo obtenido eterna redención, que quiere decir eterno perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a las personas inmundas santifican a las personas inmundas para la purificación de su carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a un Dios vivo. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto, dice, para que interviniendo muerte para el perdón de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados a Dios reciban la promesa de la herencia de la vida eterna. Entonces, hermanos, aquí se crea una confusión bien grande en muchos lugares de la tierra entera cuando hablan de un nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto es que ya no tenemos que matar, dice ahí, becerros, ni borregos, ni vacas, ¿verdad? Ni machos cabríos para el perdón de los pecados. Así antes mataban, ¿verdad?, animales para que Dios perdonara sus ofensas. Y dice que el sacerdote tenía como una brochita y la mojaba en la sangre y le decía así a la gente, ¿verdad? Y con eso perdonaba a toda la gente, aunque no les caía a todos, era un acto simbólico. Pero dice que ahora nosotros somos perdonados por la sangre que Cristo derramó de una vez por todas en la cruz. Amén. Pero el nuevo pacto, hermanos, es solamente que vamos a obtener perdón por medio de creer en Jesucristo, en lugar de cortar el cuello a un borrego o a un toro. El nuevo pacto no es un nuevo pacto para pecar y cada quien que haga lo que quiera, ¿verdad? Como mucha gente lo toma, porque no es así, ¿verdad? Inclusive gente de la iglesia luego dicen, no, para eso murió Jesucristo, ¿verdad? Porque a mí me han dicho personalmente así algunos, cuando sale algo que es realmente fuerte, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Entonces el nuevo pacto no es para pecar simplemente, es de que ya no tenemos que matar animales. Ahora nada más tenemos que creer en Jesucristo, ¿verdad? Y Él tomó ese lugar del Cordero Santo, del Cordero Perfecto. Entonces en el 14 dice más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así, por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para el perdón de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna en el reino de Dios. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, ¿verdad? Para poder recibir ese beneficio tenía que morir alguien, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, o sea, Jesucristo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que sin sangre no hay perdón, hermanos, de nuestros pecados. Alguien tiene que pagar algo, ¿verdad? Alguien tiene que pagar algo para que nosotros podamos tener perdón de todo lo malo que hemos hecho o que seguimos haciendo delante de Dios. Y verdaderamente, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida, a veces hacemos cosas que no merecen perdón, o a veces le faltamos a otras personas, hacemos cosas aún a nuestro propio cuerpo o a nuestros propios familiares que son imperdonables, por así decirlo. Y gracias a Jesucristo, ¿verdad? El cristianismo es la única religión que ofrece una solución al problema, ¿verdad? Hay otras religiones que inclusive mandan a matar a la gente, según para que puedan ser parte
del reino de ellos, ¿verdad? Pero eso es parte del problema de la sociedad, no parte de la solución. Amén. Pero Jesucristo dice que se amen los unos a los otros. Pero eso es bien fácil de decir, pero a la hora de hacerlo es realmente difícil. Por eso es que el crecimiento no está en el número de personas, está dentro de la persona, dentro de cada individuo. Si usted lo desea hacer, lo va a lograr hacer, ¿verdad? Pero porque usted no puede someter ni a su esposa, ni a su esposo, ni a su hijo, ni a su madre, ni a su padre, solamente puede someterse a usted mismo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo y dice en el 20, diciendo, esa es la sangre del pacto que Dios les ha mandado, y además de esto también roció con la sangre la iglesia, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, sabemos que Jesucristo es el mediador ante Dios de este nuevo pacto, ¿verdad? Que ya no hay más borregos ni toros ni machos cabríos, sino ahora solamente en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos la salvación. Amén, así es. Pero también, hermanos, para que hagamos esto tenemos que seguir a Jesucristo. No podemos seguir a una persona. Y vamos a ir a San Juan capítulo 14, donde Jesucristo nos dice, en el 14:6 dice, Jesús les dijo, aquí está, yo soy, ¿qué dice ahí, hermanos? El camino. Yo soy el camino, ¿verdad? O sea, dice, I am the way. O sea que cuando uno busca el camino a Dios se llama Jesucristo. Y luego dice, yo soy la verdad, y yo soy, ¿qué cosa? La vida. La vida. Y luego dice, nadie viene al Padre, a Dios Padre, sino por mí. Pero yo les quiero decir que cuando uno ya llegó al Padre, hermanos, algo nuevo pasa, ¿verdad? Usted se puede convertir en una persona realmente peligrosa para el enemigo. Amén. Porque puede andar salvando y ayudando a salvar muchísimas almas por ahí. Pero a veces, hermanos, la mayoría de los cristianos necesitan ser salvados todavía 100 veces, ¿verdad? O a veces 1000 veces. Y es triste, es triste. He visto anuncios de iglesias de 10,000 personas buscando un pastor. Hasta he llorado, en serio. Hay un website que se llama pastor.com y hay anuncios de iglesias de 10,000 personas buscando un pastor. Imagínense qué cosa tan triste. Eso sí es algo lamentable, ¿verdad? Entonces, porque se supone que si en una iglesia hay 10,000 personas, hay 10,000 pastores y pastoras, ¿sí o no? ¿Verdad? O si son niños pequeños, son pastores in the making, que están siendo entrenados para ser, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, ustedes son reyes y sacerdotes. Amén. ¿Verdad? No dice son ovejas para quitarles la lana y mandarlas a que crezca otra vez y volverlas a quitar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una época donde todo es torcido. Todas las palabras son torcidas y son así acomodadas de acuerdo al deseo y al capricho de muchas personas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si dice que si no sabemos bien la palabra, dice que aún los escogidos pueden ser engañados. En Mateo 24, dice que van a venir grandes falsos profetas, que van a hacer milagros, dice, y van a engañar, si es posible, a los escogidos. Imagínense que una persona bien corrupta, hermanos, empieza a hacer milagros, y la gente es tan boba que ahí van a ir, no por uno o dos, por multitudes, hermanos. Entonces la persona que no se sepa la palabra, hermanos, ahí va a andar en la bola. Amén. ¿Verdad? ¿Y a dónde los va a llevar? Ya saben a dónde los va a llevar, al lago de fuego. Pero en Romanos Dios nos dice que Él mismo inclina, así como que empuja el corazón de las personas hacia esa ilusión, hacia ese poder engañoso, porque esas personas rechazaron a Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar bien agarrados de Jesucristo, bien aferrados de Jesucristo, porque si no, nos va a echar al lago de fuego, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a leer otra palabra que dice, acuérdense, Jesucristo es el camino, ¿verdad? Si alguien quiere saber, si yo les digo, hermanos, ¿cuál es el camino al reino de Dios? ¿Qué me van a decir ustedes? Jesucristo, ¿verdad? Toñito, what is the way to God? Amén. Amén. Y si les digo, ¿cuál es la verdad? ¿Verdad? Sí, ¿cuál verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, ¿verdad? Y luego si les digo, ¿quién es la vida eterna? Jesucristo, ¿verdad? Porque hagan de cuenta que todo el planeta Dios lo hizo, así como a veces le compran un pastel a sus hijos para el cumpleaños, todo el planeta Dios lo hizo para su hijo nada más, para que de ahí saliera un pueblo, para que de ahí la sociedad diera vida a un pueblo que antes no existía, ¿verdad? Y eso lo logró a través
del sacrificio que hizo Jesucristo. Todas las personas que creímos, muchas de nosotros podemos ser las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Jesucristo dijo: he aquí yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros somos, ¿verdad?, de esas descendientes de esas ovejas perdidas que fueron dispersadas por todo el mundo, y somos descendientes de ellos, hermanos. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Amén. Y les voy a leer en San Juan 13:34, un poquito atrás. Y dice aquí algo importante. Dice: Jesucristo les dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Y luego dice: en esto van a conocer que ustedes son mis alumnos, o sea que yo soy su maestro y ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea que el hermano Héctor ya se está preparando para comprar una tele de 70 pulgadas por ahí, para mi cumpleaños, ¿verdad? Porque me ama más que a sí mismo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Tenemos que ser recíprocos, ¿verdad? Y para su cumpleaños le vamos a matar una vaca bien gorda, ¿verdad? Para hacer una carne asada bien bonita y bien sabrosa. Dice que así deberíamos de amarnos, pero hermanos, amén, en la vida real, la realidad de la vida es diferente. Sí. Se monta la congregación y se van a hacer una hilera de grandes carros con sus banderines y todo, van a hacer hermandad, ¿verdad?, entre comillas, con una iglesia que está en Dallas y que está en Houston. Pero los enemigos cristianos que están ahí como a 2 cuadras de ahí, esos son sus enemigos, ¿verdad? Si ahí no se pueden meter, ¿verdad? Porque ahí no hay salvación, y ahí hay eso, y hay aquello, ¿verdad? Hermanos, dice que a todos, ¿verdad?, todos debemos de ser, ¿verdad? Y si no nos ponemos listos, hermanos, y caemos en el juego de las personas, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿saben qué? Eso a veces no se ve afuera, pero Dios examina nuestro corazón y nuestra mente. Amén, así es. Entonces, ¿verdad? No debemos andarle, como dicen por ahí los hermanos, parando bola a esas personas, ¿verdad? Tenemos que estar, ¿verdad? ¿Quién es el camino otra vez? Se me olvidó. Jesucristo. Jesucristo, amén, ¿verdad? No es el pastor, ¿verdad? No es el nombre de una iglesia famosa, ¿verdad? No. Es Jesucristo, ese es el camino, ¿verdad? A Dios. Él es el único que se ofrendó por nosotros, ¿verdad? Entonces la próxima vez, ¿verdad?, que algo así pase, hermanos, y usted no va a ser maldecido por Dios ni nada, si usted no quiere manejar hasta Dallas y regresar y para ir a tener hermandad por allá, ¿verdad? Usted puede irse a meter a otra iglesia, ¿verdad?, tranquilo ahí, y no va a pasar nada, ¿verdad? No le va a caer un rayo encima, ¿verdad? Porque se está adorando al mismo Dios, ¿verdad? El Dios de aquí es el Dios de México y el Dios de China y el Dios de Rusia y de Europa, ¿verdad? Y toda la tierra y de todo el universo, ¿verdad? Imagínense, aleluya, todo el universo. La vez pasada estábamos hablando que en el universo hay billones de galaxias, y en cada galaxia decía que al menos hay 500 millones de planetas habitables, nada más de puros planetas habitables. Lo estaban viendo, imagínense, en la Vía Láctea hay muchísimos, hay 200 millones de sistemas solares más o menos. Imagínense tantísima, es algo increíble, con la mente no podemos comprender todo lo que Dios tiene. Él sí que es rico, realmente rico. Y en la palabra de Dios dice que nosotros, los que logremos vencer, somos herederos de Él. Pero hay mucha confusión, hermanos, hay mucha confusión, hay muchas religiones. Acuérdense que en el capítulo 17 de Apocalipsis dice de una gran ramera que engaña a toda la humanidad. Dice a toda la humanidad. Y luego dice que es la madre de todas las rameras, o sea que está la mamá y aparte tiene muchas hijas, ¿verdad? Muchas religiones falsas. Y luego, a los que piensan que están bien o que pensamos que están bien, en las iglesias protestantes dice que hay muchos obreros fraudulentos y que hay muchos apóstoles y falsos maestros, ¿verdad? Que se disfrazan en el capítulo 6 de Corintios, que se disfrazan como obreros de luz para engañar a las multitudes. Y dicen, no es de extrañarse porque Satanás, que es su padre, se disfraza igual como un ser de luz para engañar a las multitudes. Entonces, hermanos, uno se pregunta, pues, ¿quién es salvo? ¿Quién es verdaderamente parte de la esposa de Jesucristo? Y la respuesta es que la persona que esté siguiendo a Jesucristo, esa persona es, pero una persona que esté verdaderamente tratando de echar de sí mismo o de sí misma la hipocresía, porque ustedes saben que estamos llenos de hipocresía muchas veces, ¿verdad? Somos una persona en la iglesia y saliendo de la iglesia somos una persona totalmente diferente. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Ese fue el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leerlo, porque Jesucristo nos dio un mensaje, ¿verdad? Permítame, déjame ver dónde lo encuentro, porque está en Mateo 4:17. Jesucristo, ¿verdad?, que es Dios encarnado, trajo su mensaje para nosotros. Es un mensaje para usted y para mí. Es un mensaje bien pequeño. Y dice así, en el Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesucristo ¿a qué cosa? A predicar y a decir ¿qué cosa? Fíjese el mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de Jesucristo, ¿cuál es, hermanos?
Arrepiéntanse. Y si uno dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? El caso de mío es diferente del caso de usted, ¿verdad? El caso de cada persona es diferente. Entonces, nosotros tenemos que examinar nuestra vida y ver en qué estamos fallando. Y es a diario, ¿verdad? Porque luego estamos ya bien y logramos dominar algo, hermanos, y ya nos descuidamos por el otro lado y ya nos cayó el enemigo por la retaguardia, ¿verdad? Y nos volteamos y nos estamos peleando con el chisme, digamos. Ya por aquí ya me inflé mucho. Y ya me creo como que soy el papá de los pollitos, ¿verdad? Y ya hasta quiero regañar a Dios y cosas así, ¿verdad? Imagínense. Y ya Dios le jala una oreja por ahí o le apachura una tuerca y ya uno como que, ya ahí lo lleva uno por el caminito, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en Filipenses 2, 3 y 4. Y dice así, que no debemos hacer nada por contienda. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagan por contienda. Contienda quiere decir por coraje. Nada hagan por contienda ni por vanagloria. Vanagloria es orgullo personal. Ese es quizás el pecado más grande de toda la humanidad, de cada uno de nosotros, sí, hermanos. Dice, nada hagan por coraje ni por orgullo personal. Antes bien, todo háganlo con humildad, estimando cada uno de ustedes a las demás personas como superiores a ustedes mismos. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. ¿Sí entienden? O sea que está diciendo aquí, una vez más, vamos a esperarnos un momentito. Dice aquí, ninguna cosa, otra vez es un consejo para ustedes y para mí, de parte de Dios, dice, ninguna cosa, o sea, que si yo voy a comer, que si otra vez un trago de esta agua, dice nada, absolutamente nada, hagan por coraje o por orgullo personal, antes bien háganlo con humildad, mirando a todos los demás como superiores a usted mismo. No mire cada uno por lo suyo propio, dice, sino por cada cual también mire por lo de los otros. O sea, es lo que hizo Dios, ¿verdad? Lo que hizo Jesús. Dios también, Dios dio a su Hijo y su Hijo dio su vida. Pero como no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener y volvió a vivir. Amén. Fíjense, hermanos, qué cosa tan grande. Jesucristo se murió, ¿verdad? Lo mataron. Y no tenía pecado. Y ahí dice, ¿verdad? La paga del pecado es que muerte. Pero si no hay pecado, entonces ¿qué? No hay muerte. Entonces, hermanos, ¿qué les parece? Que nuestros pecados han sido perdonados, todos. Y dice la palabra de Dios que han sido echados en lo más profundo de la mar. Eso quiere decir que somos inmortales. Amén. ¿Sí o no? No lo digo yo, eso dice la palabra, porque ya no tenemos pecado. Es algo increíble, ¿sí o no? La promesa de Dios para nosotros. Pero ¿qué tal si ponemos a seguirnos a una persona en vez de seguir a Jesucristo? Dice que somos ciegos y que vamos a estar siguiendo a otro ciego. Y eso se ve por montones, hermanos. Es algo triste que la gente anda ahí, ¿verdad? En la bola, ¿verdad? Por eso la canción dice, pásame la muchedumbre. Dice, pásame los sacerdotes que están cantando y ministrando. Llévame hasta allá, hasta el lugar santísimo. Pero ¿quién es el lugar santísimo? Es Jesucristo, porque Jesucristo es el que santifica el lugar santísimo. ¿Sí me entienden? Pues ahora, hermanos, les quiero decir que con este nuevo pacto, nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. El templo que antes moraba en el arca del pacto, ahora es el Espíritu Santo que estaba morando ahí adentro, viviendo dentro de esa cajita, cubierta con dos querubines de oro. Ahora ese Espíritu Santo mismo mora adentro de usted y adentro de mí. Imagínense el poder que usted tiene. Usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios. Es algo increíble, ¿verdad? Entonces, hermanos, queremos invitar a las personas a que compartan el video, ¿verdad? Jesucristo es la respuesta para todos nuestros problemas, siempre y cuando usted tome la palabra de Dios y la siga al pie de la letra. No siga un hombre, no siga una mujer. Tome su Biblia y siga la palabra de Dios al pie de la letra, ¿verdad? Los invitamos para que acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador en su vida. Y los invitamos para que compartan el video y que asistan a una iglesia donde se predique no de prosperidad, sino de Jesucristo. Si va y le piden mucho dinero, así como de más, o una y otra vez, trate de buscar otra. Y si hablan de Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo, eso es un buen lugar, ¿verdad? Y acuérdense que todos pecamos, ¿verdad? Todos los pastores pecan, los hermanos y hermanas de la iglesia, todos seguimos pecando y todos estamos creciendo espiritualmente. Así que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.